Buenos días, espero se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a seguir revisando esta nueva unidad, ¿cierto? Habíamos partido primero haciendo un repaso de lo que son los números complejos, después habíamos estado trabajando con lo que son los capacitores e inductores, ¿cierto? Que son estos elementos que ustedes ya habían visto probablemente en el electromagnetismo, ¿cierto? En física, ¿ya? Sin embargo, ahora nosotros en el curso lo que vamos a hacer es darle como un enfoque, como les decía yo, más circuital. Primero, ¿qué eran los capacitores? Habíamos visto que eran elementos que son capaces de acumular energía en su campo eléctrico, ¿cierto? Decíamos también que estaban formados por unas placas paralelas, en el momento que uno le ponía, por ejemplo, una tensión en sus terminales, lo que ocurría es que se cargaba positivamente una placa, negativamente a otra placa, ¿ya? Y así es como finalmente se acumulaba esa carga. Claramente entre medio, en ese dieléctrico que teníamos, ¿cierto? Se imponía o se manifestaba un campo eléctrico, ¿ya? Y así como acumular energía en este dispositivo. De hecho, incluso me parece que no lo mencioné, pero si le retiráramos la fuente, seguiría cargado. De forma que si nosotros lo conectáramos a un circuito, haría circular corriente, siempre que obviamente se den las condiciones. ¿Ya? O sea, es como que él se comportaría como una fuente por unos instantes. Va a depender obviamente de la capacitancia que tenga, ¿ya? Y tanta energía va a ser capaz de acumular, ¿cierto? Ahora, decíamos también que su capacitancia, que era la capacidad de acumular energía, dependía exclusivamente de sus características constructivas, de el área de las placas, ¿cierto? De la distancia entre las placas y además del material del dieléctrico. Vale decir, por ejemplo, si es aire, si es papel, si es algún otro material, ya cerámica, por ejemplo. Y también algo muy importante es que los capacitores se oponen a las variaciones o a los cambios de voltaje entre sus terminales, ¿ya? Se comportan como si fueran una, ¿cómo se podría decir? Como presentan inercia a esos cambios. Buenos días, ¿ya? Y llegamos al final, ¿cierto? Lo que estábamos revisando con respecto a los capacitores, justamente a nuestras variables de circuito, que son nuestra corriente, nuestro voltaje. Nosotros no vamos a trabajar con campo eléctrico, por ejemplo, ¿cierto? Ni con la carga en sí misma, ¿ya? Conceptos más físicos, por decirlo así. Y veíamos que la relación que existía entre tensiones y corrientes ya no se definía, por ejemplo, solamente por una expresión algebraica, como era el caso de la ley de Ohm, ¿cierto? Para un resistor, sino que existía esta relación entre la corriente y el voltaje, donde teníamos derivadas y teníamos integrales, ¿ya? Decía también yo que en este curso nosotros vamos a hacer una pequeña transformación, donde vamos a llevar todos estos problemas, lo vamos a llevar al dominio pasorial, entre comillas, que vamos a ver en la clase siguiente, y en definitiva vamos a trabajar con ecuaciones con números complejos, en vez de trabajar con sistemas de ecuaciones íntegro-diferenciales, ¿ya? Lo cual se podría hacer, sin embargo, representa mayor esfuerzo desde el punto de vista del cálculo, ¿ya? Entonces, y de hecho lo que se realiza en ingeniería eléctrica es que se hace esa transformación, porque podríamos decir que desde unos cuantos segundos hasta mucho tiempo hacia adelante es muy válida, ¿ya? Solamente trabajamos con este tipo de expresiones cuando requerimos conocer la respuesta, lo que se llama respuesta al impulso o respuesta transitoria. Quiere decir que en realidad es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos que se energiza un circuito, pasa muy breve tiempo, ¿ya? Donde todavía no se ha estabilizado. Ahí trabajamos con esta expresión, ¿ya? Lo cual para el curso la verdad es que no sería el caso, ¿ya? Y para de hecho muchos ejemplos y aplicaciones no se requiere. ¿Cómo son los capacitores? Los capacitores son estos elementos que ustedes pueden ver acá, de diferentes tipos, ¿ya? Tenemos algunos de cerámica, electrolíticos, unos de poliéster, este también es de cerámica, ¿ya? Parecen lentejas de hecho, ¿ya? Hay algunos que tienen polaridad, que son los electrolíticos, son estos de acá. Tienen, por ejemplo, un pin negativo y un pin positivo. Algunos variables también habíamos comentado, ¿ya? Y luego de eso habíamos estado trabajando con lo que eran los inductores, más bien lo habíamos revisado, ¿cierto? Los inductores son muy parecidos, a pesar que en realidad constructivamente son totalmente diferentes, ¿cierto? Porque no son placas, nada, sino que es simplemente cable que está, o alambre que está enrollado. Eso es todo lo que es un inductor. Se puede enrollar simplemente en el aire o se puede enrollar con respecto a un núcleo de ferrita, por ejemplo, o cualquier otro material ferromagnético, ya que facilite la circulación de las líneas de nuestro campo magnético, ¿ya? Y podemos decir que ellos lo que hacen es acumular energía, tal como los capacitores, pero en su campo magnético, ¿ya? Estos elementos también están o dependen únicamente de lo que son sus características constructivas, vale decir, la cantidad de vueltas que tenemos, la longitud de esta bobina, por ejemplo, ¿ya? El área que tenemos también en el núcleo, y por último el material, ¿cierto? Que sería nuestra permeabilidad magnética del núcleo, ¿sí? Tenemos ahí el símbolo,
Tenemos también que su unidad de medida es el Henry, ¿ya? En la cual se estaría midiendo la inductancia, que es la propiedad que nos indica las capacidades de este elemento o de un elemento determinado para acumular energía en su campo magnético. También decimos que el inductor, al momento de ser circulado por una corriente, se opone al cambio en la misma, ¿ya? O sea, si quiere empezar a circular una corriente, el inductor hace que no circule por un instante y que después empiece a circular, ¿ya? Se produce un delay ahí entre cuando empieza a circular la corriente respecto a cuando se aplicó la tensión, ¿ya? Y eso es sumamente importante desde el punto de vista de los circuitos eléctricos, porque genera unos desfases, hace que la transmisión de energía no sea óptima, ¿ya? Como si lo podría hacer si tuviéramos solamente carga resistiva, ¿ya? Y aquí tenemos también esas expresiones que les comentaba, ¿cierto? Son ligeramente diferentes, pero muy parecidas a las que veíamos para el caso de los capacitores, ¿cierto? Y aquí hay un ejemplo. La verdad es que el primero, el de arriba, no es un ejemplo práctico, es simplemente como que alguien tomó el núcleo de un toroide y le pasó un cable, ¿ya? Pero no es que sea una aplicación real. Y aquí tenemos algunos que sí de verdad son inductores que se podrían encontrar en cualquier dispositivo electrónico. Acá tenemos un núcleo de ferrita, ¿cierto? Esta es una bobina, como con el que se hace un montaje así como en vertical. Tenemos un toroide, que es una especie de dona, ¿cierto? Y aquí esta es una bobina también, solamente que está protegida. Está protegida con alguna capa de algún material, ¿ya? Para que así no sufra daño. Bueno. Y habíamos quedado en eso, ¿cierto? Me parece que habíamos revisado un poquito más respecto a las señales sinoidales. Les comentaba yo que las señales sinoidales se presentaban en un circuito debido a que cuando se genera la energía eléctrica se hace por medio de máquinas rotatorias que nos entregan señales que van justamente teniendo ese cambio de amplitud, que van cambiando, por ejemplo, desde un valor cero a un valor máximo positivo, después un valor mínimo negativo, y así van oscilando, ¿ya? Y a medida que van generando, se va generando esa forma de onda. O para acá, si lo ven ustedes, porque me parece que estoy invertido. Y algunas propiedades importantes de las señales senoidales, que eran la magnitud, ¿cierto? Que era esta distancia que tenemos entre este punto y este punto, ¿ya? Una forma más general de poder verla es decir, ya, tengo el máximo, tengo el mínimo, yo calculo la diferencia entre ambos, máximo menos el mínimo, y lo divido en dos. Y eso me va a dar, por ejemplo, la amplitud. Es una forma que nos va a servir en el caso que esta señal estuviera desplazada, ya sea, por ejemplo, hacia abajo, hacia arriba, ¿cierto? Teníamos la frecuencia angular, que está directamente relacionada con la frecuencia que tenemos acá, ¿cierto? Con esta F, que quiere decir cuántas veces tenemos un cambio en un segundo. O sea, si tenemos, por ejemplo, 50 de estos cambios, o 50 señales que nos quedan así, 50 periodos para ser más preciso, tendríamos una frecuencia de 50 ciclos o 50 Hz. Tenemos 60, va a ser 60, y obviamente para lo que son señales electrónicas ya podemos hablar de megas, kilohertz, gigahertz sin ningún problema. Así que, en realidad, el tema de la frecuencia es súper relevante en estos casos, ya. A pesar que en ingeniería eléctrica como que se trabaja con frecuencia más baja, 50, 60, más por ahí algunos armónicos que se pueden presentar, ya que también son importantes. Y por último, la fase. ¿Qué representaba la fase? Directamente nos indicaba que si, por ejemplo, teníamos dos señales, como les muestro acá, ¿cierto? Una señal podría estar atrasada con respecto a la otra. Un ejemplo clásico podría ser el siguiente. Yo tengo un circuito donde la carga que tenemos es inductiva, está formada principalmente por inductores. Nosotros le aplicamos al circuito una tensión en el tiempo cero, como lo que sería esta tensión BM, por ejemplo, y la corriente, si la dibujamos, por ejemplo, como nuestra señal verde, parte un poquito después. Eso es lo que sucede realmente, ¿ya? Y se presenta por esa posición que genera esa carga inductiva a la circulación de corriente eléctrica, ¿ya? O a los cambios de corriente eléctrica, más bien. ¿Sí? Hasta ahora, ¿cómo vamos? Porque hicimos una recapitulación, obviamente, por los temas más relevantes, ¿ya? Te voy a tomar un poco de café. Ahora lo que vamos a hacer, por si acaso, es, no diría que es tan diferente, pero sí va a parecer que es un poco diferente por el hecho de que vamos a pasar a ver lo que es la impedancia. ¿Qué es la impedancia? Va a ser simplemente una generalización de la resistencia, donde ahora vamos a considerar los efectos tanto de las corrientes continuas como de las corrientes alternas, y cómo los elementos se van a oponer o van a facilitar, por ejemplo, la circulación de la corriente alterna también, ¿ya? Así que eso vamos a hacer ahora. Vamos a ir para acá, clase 27. Y el concepto principal que vamos a ver hoy día es la impedancia. Vamos un poquito para adelante. Ahí. Impedancia. ¿La habían escuchado acerca de la impedancia? De hecho, me interesa saber si lo habían escuchado alguna vez. Yo supongo que no, porque por lo general como que no se ve.
en física, o sea, al menos en los cursos que uno tiene como en ingeniería, al menos. ¿Ya? ¿Habían escuchado? Póngale sí, si habían escuchado acerca de la impedancia, ¿no? Que la habían revisado, porque quizás la han escuchado en los parlantes, donde también se define, ¿cierto? Impedancia. Un concepto importante para elegir, que son de 4 ohms, de 8 ohms. No sé si lo escucharon alguna vez. Quizás alguien que por ahí le guste la música, se metió en esos temas, ¿cierto? Lo había escuchado. Entonces, como le decía, la impedancia va a representar, o vamos a decir que es una generalización, tal como lo había dicho, es una generalización de la resistencia, ¿ya? Donde ahora se consideran también los efectos o cómo se comportan los elementos ante la circulación de una corriente alterna. Una generalización de la resistencia o del concepto de resistencia. ¿Cuál es el concepto de resistencia? Si alguien está copiando, me disculpa, pero es para que sea más preciso. ¿Ya? El concepto de resistencia. Donde se incluyen también los efectos de la corriente alterna y cómo los elementos responden a ella. Se consideran, una letra, una palabra, donde se consideran los efectos de la corriente alterna. La corriente que estamos viendo ahí, como por ejemplo señales senoidales, que son las que se ocupan en energía eléctrica, ¿ya? La corriente alterna. Y cómo los elementos de un circuito responden a ella. Elementos de un circuito responden a ella. ¿Ya? Y de hecho, saben ustedes que tanto generaliza el concepto de la resistencia que incluso la incluye. O sea, vamos a ver que la impedancia va a estar definida y va a ser un número complejo, que va a estar incluyendo resistencia y además la reactancia, que es un concepto nuevo que vamos a explicar en un momento, ¿ya? ¿Ya? La impedancia, ¿cómo hace una M? Ahí sí. La impedancia es un número complejo, formado por la resistencia y la reactancia, formado por la resistencia, ahora sí, la resistencia. Estoy aquí, tengo que evitar que me tomen el café. No sé si ven quién podrá hacer que me tome el café. Ahí. La resistencia y la reactancia. De momento he logrado defenderme, ¿ya? Tal como se presenta a continuación. ¿Ya? Y aquí vamos a dibujar entonces, o en realidad escribir cómo nos quedaría la impedancia, ¿ya? La impedancia, por si acaso, se representa con la letra Z. Y se va a escribir así. R más JX, ¿ya? Donde R va a ser la resistencia y X va a ser la reactancia, ya que vamos a definir en un momento. Donde R, aquí le vamos a poner la resistencia, y tenemos que X es la reactancia. Le puse los mismos colores igual, obviamente, para que así se pueda identificar, pero nunca está de más escribir qué es lo que es cada cosa, ¿cierto? Reactancia, ¿ya? Y algo que no he mencionado también es que se mide en ohms. Por ahí lo mencioné en el sentido de que, por ejemplo, los parlantes nos indican la impedancia como 4 ohms, ¿cierto? 8 ohms, ¿ya? La impedancia se mide en ohms. Se mide en ohms, pone en rojo en ohms.
Con el mismo símbolo, no se olviden, ¿cierto? ¿Ya? Y, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? La resistencia es exactamente, o representa exactamente lo mismo que nosotros habíamos visto, la oposición al flujo de corriente, y con un pequeño apellido, continua, ¿ya? Y la reactancia va a representar la oposición que presenta un elemento a la circulación de una corriente alterna. Eso es todo lo que tenemos que considerar y es todo lo nuevo que vamos a ver acá, ¿ya? La reactancia quizá me habría quedado mejor escrito, la impedancia se mide en ohm abajo, pero bueno, voy a poner acá. La resistencia representa la oposición de un elemento a la circulación de una corriente continua. La oposición de un elemento, ¿saben qué puedo hacer? Puedo copiar y pegar esto después. De un elemento, y le cambio las palabras clave solamente, a la circulación de una corriente continua. O sea, mientras más resistencia, más se opone, ¿cierto? Mientras menos resistencia, menos se opone. Así bien directo. Corriente continua. Aquí la vamos a poner en azul. Continua. ¿Ya? O sea, vale decir una tensión que toma un valor fijo y no va cambiando, ¿ya? Recuerden que alterna sería, por ejemplo, una tensión senoidal. Sería, por ejemplo, una tensión así, ¿cierto? Ahí. De hecho, le vamos a poner un número, vamos a poner un valor 5. Eso es el tiempo. Y para el caso que tenemos acá, de la reactancia va a ser, como le decía, la oposición a la circulación de una corriente alterna. Y para hacerlo un poquito más rápido, lo vamos a copiar así. Copiar y pegar. Ahí. Pegamos. Vamos a cambiar la resistencia. La pusimos en color morado, ¿cierto? O violeta. Creo. Morado, violeta. Reactancia. Reactancia representa la oposición de un elemento. Me faltó el un. ¿Se fijan? Siempre pongo una palabra, pero bueno, vamos a poner ahí. Un elemento. De un elemento a la circulación de una corriente continua. Al menos me comí solamente una palabra. Ahí. A la circulación de una corriente ahora alterna. La vamos a poner en roja. La corriente alterna. Bueno, alterna. Ya. Y vamos a hacer un pequeño dibujo acá, donde vamos a mostrar cómo sería en este caso una corriente alterna. Pasa que igual hemos estado revisando, pero más que nada como una pequeña X. Así es que alguien todavía se pregunta a qué nos referimos, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Ahí. Y esto obviamente seguiría avanzando y todo. Y quiero saber si se entiende lo que acabamos de revisar. ¿Ya? ¿Se entiende? Ustedes le dan que sí. Si no se entiende, le ponen simplemente que no. ¿Ya? El concepto de impedancia, y que estoy diciendo que representa un concepto más generalizado, donde hablamos de cómo tanto o qué tanto se opone un elemento a la circulación de una corriente continua, lo cual es representado explícitamente por la resistencia, y cómo se opone a la circulación de una corriente alterna, que se representa explícitamente con la reactancia. ¿Ya? Y ambas se consideran, ¿cierto?, en este número complejo que sería la impedancia, ¿ya? Que se define como R más JX. Muy bien, entonces. Muy bien. Voten por mientras, yo voy a mover un poquito acá. Oye, ¿ven que el ataque que estoy sufriendo? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo nosotros podemos trabajar con esta impedancia, porque ya definimos que es cierto que la resistencia corresponde a la oposición a la corriente continua, la reactancia a la oposición a la corriente alterna. Pero, ¿y qué hacemos con ella? ¿Cómo la trabajamos? ¿Cómo podemos agrupar resistencias, por ejemplo? O sea, perdón, impedancia. La vamos a poder agrupar de la misma manera que lo hemos hecho hasta ahora. Esto es bien importante. Importante. Las impedancias se pueden agrupar para obtener una impedancia equivalente, ¿cierto? Se pueden agrupar tal como lo hacemos con los resistores. Tal
como lo hacemos con los resistores. Eso quiere decir que si están en serie la sumamos, si están en paralelo calculamos el recíproco, de la suma de los recíprocos, ¿cierto? O usamos esa expresión donde decíamos que si habían dos resistencias, ¿cierto? Calculábamos el producto sobre la suma. Eso va a aplicar tal cual, tal como se agrupan los resistores. Los resistores. En serie o paralelo. Paralelo. ¿Ya? Además, las conversiones delta estrella también son totalmente válidas. Además, las conversiones, vamos a poner acá delta estrella o estrella delta, son totalmente válidas. Eso es muy importante porque quiere decir que muchas cosas las que hemos realizado hasta ahora todavía no sirven. Si se imaginan que cambiáramos la regla ahora, sería un poco aburrido, ¿no? Nos representaría un trabajo adicional, ¿ya? Lo cual no es el caso. Ahí. Vamos a dejar bien destacado. Y nos queda ver algo, antes de empezar a calcular impedancias equivalentes y todo. Va a ser el concepto de la... vamos a ver... vamos a dejar hasta acá de momento. ¿Ya? Vamos a calcular directamente cómo vamos a obtener las impedancias correspondientes a resistores, capacitores e inductores. Ahora bien, para calcular las impedancias correspondientes a resistores, capacitores e inductores, vamos a usar la siguiente tabla. Para calcular las impedancias o la impedancia correspondiente. Y aquí cuando tengamos la tabla ustedes van a notar algo bien interesante acerca de lo que pasa con un capacitor y un inductor. ¿Ya? La impedancia correspondiente a un capacitor, a un resistor, capacitor o inductor, aplicamos lo indicado en la siguiente tabla. Resistor, capacitor, ¿y saben qué voy a hacer? Voy a poner el capacitor. Voy a dejar tal cual. Voy a cambiar el color, pero vamos a dejar tal cual. Capacitor o inductor. Aplicamos lo presentado en la siguiente tabla. Ya. ¿Y cómo nos va a quedar la tabla? Ahora la vamos a dibujar. La tabla va a quedar algo así. Vamos a poner varias cosas. Voy a poner primero el elemento, ¿cierto? Elemento. Vamos a poner acá si resistor, capacitor, inductor. Vamos a poner el símbolo también para recordarlo. Una de esas, alguien por ahí no se acuerda, ¿cierto? O cuando lo vean en el circuito quizás no lo reconoce. ¿Ya? Y luego de eso, ¿qué vamos a poner también? Vamos a poner la impedancia. Impedancia. Entonces, el primer elemento, esto va a ser una tabla por si acaso, después lo voy a encerrar todo. Primer elemento, resistor. El resistor clásico que hemos estado viendo desde el principio del curso, ¿cierto? Y que probablemente ustedes lo habían visto montones de veces también. ¿Ya? Y el símbolo es algo así. Voy a dibujarlo un poquito mejor. ¿Sí? ¿Saben qué? Lo voy a dibujar el símbolo así, en horizontal, porque así nos va a quedar más espacio. Ahí. Tenemos el símbolo, esto se identifica con una R, ¿cierto? Que sería el valor de resistencia que tiene. ¿Y cómo va a ser la impedancia? La impedancia va a ser simplemente Z igual R. Así es simple, no hay que hacerle nada. O sea, queda tal cual. Va a ser directamente su resistencia igual a la impedancia. ¿Ya? Claramente, para que tenga un poco más de sentido, esto tendrían que haber algunas diferencias con el capacitor y inductor, ¿cierto? Si no, como que no valdría mucho la pena escribir esta tabla y todo. ¿Ya? Y que de hecho eso vamos a ver ahora, miren. El capacitor, para obtener su impedancia, nosotros vamos a tener que tener en cuenta la siguiente expresión. Voy a buscar acá el capacitor primero. Recuerden que son representados así. Tenemos un C y su impedancia va a ser igual a lo siguiente. Va a ser igual a 1 sobre J omega C. Y nosotros decimos, ya, pero ¿qué es ese omega? ¿Qué es ese J? Bueno, el J es la unidad imaginaria, ¿cierto? C va a ser la capacitancia. Y el omega va a ser la frecuencia angular.
Ya vamos a ver algunos ejemplos de cómo calcularlo. Pero ahora ustedes pueden empezar a ver que ya esta impedancia no depende exclusivamente de la capacitancia, ¿cierto? Sino que además depende de la frecuencia con que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque el efecto del capacitor va a ser diferente si es una alta frecuencia, si es una baja frecuencia, ya se va a poner más o se va a poner menos. Y eso es muy importante, y es como la primera gran diferencia que estamos viendo acá. ¿Ya? Porque el resistor, como ustedes pueden ver, su comportamiento, al momento de oponerse a la corriente, no depende de la frecuencia. ¿Ya? Eso es bastante importante y una diferencia muy significativa, ¿cierto? Inductor. Creo que me salté más despacio, pero bueno. Acá vamos a tener inductor. Ahí tenemos uno. También hay veces que se pone así, miren. No, eso no se pone como H, se pone como L. Esa es la inductancia, ¿cierto? En algunas notaciones se usa esta forma para representarlo. La verdad es que a mí siempre me cuesta dibujarlo, por eso yo prefiero la otra. Como así. Una alternativa. Ya a veces se encuentra así. Vamos a ponerlo de nuevo, mejor, para que quede bien. Ahí. Sí, es otra forma alternativa de escribir una inductancia. ¿Cuál sería su impedancia? ¿Ya? Va a ser igual a J omega L. ¿Ya? Esa es la que nos va a entregar, o esa expresión nos va a entregar a nosotros la impedancia de este inductor, ya si tuviéramos un inductor en el circuito. ¿Ya? Así que voy a ir completando la tabla. Vamos a poner acá unas líneas para que quede bien cerrada. ¿Ya? Si se preguntan de dónde viene el que se puede hacer esto, la verdad es que tengo un apunte que es mucho más detallado que está publicado en el aula virtual. Si lo quieren revisar, lo pueden hacer. Si tienen la duda y quieren entrar a ver más allá, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ya? Yo aquí me he centrado en directamente lo que se requiere para poder empezar a trabajar con estos circuitos, ¿cierto? El dominio fasorial, trabajar con resistores, capacitores e inductores. ¿Ya? Así que vamos a cerrar la tabla bien. Ahí. Ya. Vamos a tener nuestra tabla bien hecha. Esto es casi como un formulario, como pueden ver ustedes. Así que es bien práctico. Ahora le ponemos la línea horizontal y vamos a estar OK. ¿Ya? Hasta acá. Quiero saber si se va entendiendo. Si tuvieran cualquier duda, me escriben simplemente. Así que le voy a mandar la pregunta. ¿Se entiende lo que hemos estado revisando hasta ahora? Mientras yo dibujo, o termino en realidad de cerrar nuestra tabla. ¿Bien? Porque ahora lo que vendría es directamente aplicarlo. Vamos a ver un circuito en el cual vamos a tener capacitores, resistores, inductores, y vamos a calcular la impedancia equivalente. Les adelantaba yo que se podía agrupar todo tal cual como lo hacíamos con los resistores, ¿cierto? Ahí. Vamos a poner doble línea para que quede un poquito mejor. Y una línea adicional, la vamos a poner por acá. Y, ¿cierto? Otra por acá. Ahí le vamos a poner la línea. Muy bien. De cualquier duda me escriben nomás, ya me comentan. Porque me quedó muy corta ahora la línea, pero la alargamos. Ahí un poquito más alzada. Ahí. Ahí. ¿Ya? Y tenemos la tabla lista. Ahora vamos a resolver algunos problemas de ese estilo, ¿ya? Vamos a ver qué sucede. Y vamos a también anotar lo siguiente. La relevancia que tiene la frecuencia, ¿cierto? Y cómo cambia el efecto o en realidad el comportamiento de un circuito para diferentes frecuencias. Así que, ejemplo, vamos a sacar la regla así. Ejemplo, vamos a calcular. Calcular la impedancia equivalente para las frecuencias que vamos a definir ahora, ¿ya? Calcular la impedancia equivalente para A, omega igual a 2 radianes por segundo. Recuerden que se medían 2 radianes por segundo. Y también lo vamos a calcular para B, omega le vamos a poner 3 radianes por segundo. No hace falta que haya una diferencia tan grande para que se manifieste lo que queremos ver. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cuál va a ser el circuito? El circuito va a ser el siguiente. ¿Ya? Vamos a buscar ahora. Me alejé un poquito, me di cuenta. Ahora sí. Voy a poner un 85. Entonces, el circuito va a ser este. Vamos a poner circuito 1. Vamos a tener, ¿sí? 95.
Vamos a tener un resistor. Vamos a tener acá un inductor. Vamos a tener un capacitor. ¿Ya? Y vamos a ver lo que sucede. Y vamos a poner un resistor más adicional acá. Un resistor. ¿Ya? Obviamente no es el circuito más complejo que hemos resuelto desde el punto de vista de calcular, por ejemplo, resistencia equivalente, en este caso impedancia, ¿cierto? Pero nos va a servir para ver cómo se comporta el circuito, que es lo que estamos buscando ahora. ¿Ya? Queremos calcular la Z equivalente, ¿cierto? Z equivalente, los valores van a ser los siguientes. Van a ser 3 ohm. Vamos a tener acá un henrio. Vamos a tener acá, no, de hecho vamos a tener 2 henrios. Acá. 2 henrios. Vamos a tener 1 dividido en 6 farad, ¿ya? Un sexto farad, y aquí vamos a tener 1. ¿Ya? Ese va a ser nuestro circuito, y queremos calcular obviamente la impedancia equivalente vista a través de los terminales AB. A ver un momento. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en este circuito? Primero, claramente tenemos ciertos resistores, capacitores, inductores. No podríamos agrupar simplemente como lo hacíamos antes y sumar estos dos porque están en unidades diferentes, ¿cierto? No lo podemos hacer. Entonces lo que nosotros hacemos es pasar este análisis, por decirlo así, al dominio de la fase, o sea, el dominio que le estoy hablando yo, que vamos a trabajar únicamente con números complejos, y obtener únicamente impedancia. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a escribir acá, solución. Vamos a ver los cuadritos, ahí sí. Ahí sí. Solución. Pasamos el circuito al dominio fasorial, que es este dominio donde vamos a trabajar únicamente con números complejos. Pero no hemos interiorizado tanto en eso porque, como decía, está en un apunte, y en particular yo me estoy centrando más como en lo más práctico. El tema de las señales de entrada, la impedancia, ¿cierto? El cómo nosotros vamos a ir trabajando en este dominio, ¿ya? Y justamente vamos a hacer eso. Pasamos el circuito al dominio fasorial por medio del cálculo de las impedancias correspondientes a cada elemento. Por medio del cálculo de las impedancias correspondientes a cada elemento. De las impedancias correspondientes a cada elemento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, simplemente aplicamos lo que nos decía esa tabla, ¿cierto? Y estaríamos ok, tendríamos ya el circuito ya solamente con impedancias. Y ahí sí podemos empezar a juntar, porque ahora no podemos juntar nuestros elementos, porque son cosas diferentes, ¿cierto? Son peras, manzanas, no podemos estar juntando, ¿cierto? Y ahora vamos a convertir todos, por decirlo así, en naranjas, por decirlo así. ¿Ya? Impedancias correspondientes a cada elemento del circuito. Ya. Voy a copiar el circuito de nuevo y voy también a tomar la tabla para ir haciendo la conversión. ¿Ya? Y obviamente algo importante es que tenemos que trabajar para cada frecuencia, ¿cierto? Importante. Esto lo hacemos para cada frecuencia, por separado, ¿ya? Lo hacemos para cada frecuencia por separado. Frecuencia angular, angular. Omega, ¿cierto? Por separado. Muy importante, no podemos estar ir combinando, ¿ya? Entonces, ahora sí copio el circuito, lo tenemos por acá, vamos a copiarlo, y vamos a trabajar para la primera frecuencia, que sería 2 radianes por segundo. Recuerden que lo vamos a resolver tanto para 2 radianes por segundo como para 3. Acá vamos a poner el circuito, o copio todo, vamos a sacar esto, ¿sí? No lo copié nada, parece. Vamos a copiarlo ahora sí lo copiamos bien. Y ahí, copiado, ahí sí. Entonces,
Le decía yo que vamos a calcular las impedancias, ¿cierto?, correspondientes a cada elemento. Voy a mover esto un poco. Si es que alguien está copiando, por favor no copie todavía, porque voy a modificar los valores. Ya voy a reemplazarlo por el valor de la impedancia. Y la tabla, ¿dónde la tenemos? Acá está la tabla. Vamos a mover para acá. Vamos a tomarla así, miren. Solamente la voy a tomar de esta forma para tenerla como una guía, ya. Obviamente, después ustedes en el apunte la van a poder revisar también. Y esto lo vamos a poner por acá. Vamos a poner acá al lado, ya. Ahí. Solo como una guía. Ya. Así que calculamos. Sería A, omega igual 2 radianes por segundo. Recuerden que esa era la primera de las frecuencias que nos pedían. ¿Cómo lo hacemos entonces? Para el caso del resistor, ustedes pueden ver que directamente nos dicen que la impedancia correspondiente es igual, ¿cierto? No cambia. Por tanto, él queda tal cual. Sin embargo, estos dos elementos van a cambiar. Va a cambiar, por ejemplo, él y él, ¿ya? Acá también el resistor que tenemos queda tal cual, porque es un resistor, ¿ya? Le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar, por ejemplo, a este elemento, le vamos a llamar ZL, o esa impedancia. Y a esta impedancia de acá le vamos a llamar ZC. Y, ¿saben qué? La voy a poner así. ZC y ZL. Ahí la vamos a proceder a calcular. ZL, ¿cierto? ¿A qué es lo que va a ser igual ZL? Vemos la tabla y nos dice que Z va a ser, en el caso de un inductor, igual a J omega L. J omega L. J, omega, ¿cuánto vale? 2. ¿Cuánto vale el L? 2. Así que sería entonces simplemente nuestra impedancia correspondiente a ese elemento igual a J4. ¿Ya? J4 ohm. Después continuamos. ¿Ya? Pero quiero saber si se entiende lo que dice. Una de esas puede parecernos muy evidente a algunos, pero quizá hay dudas. ¿Ya? Ahí. ¿Se entiende lo que hicimos recién? Simplemente, como teníamos un inductor, nos fijamos que la impedancia correspondiente a L va a ser J omega L. Omega sería la frecuencia en la que estamos trabajando, que es 2 radianes por segundo. J es la unidad imaginaria y el L es el valor de la inductancia de nuestro elemento, ¿cierto? Ya, muy bien. Ahora nos queda calcular lo que sería la impedancia correspondiente al inductor. Recuerden que voy a reemplazar estos numeritos de acá y voy a poner los que estamos obteniendo. Así que, para que no los copien de momento. Los tengo ahí para no perder lo que es. El valor que son, en realidad. 1 sobre J omega C. ¿Ya? Cuando tenemos eso, entonces vamos a poner los valores. Sería el caso del capacitor, ¿cierto? 1 sobre J omega C. ¿Y el omega cuánto vale? Vale justamente 2, porque estamos trabajando con 2 radianes por segundo. Así que lo vamos a poner acá. ¿Cuánto vale el C? Un sexto. Miren, para que vean que había un motivo por el cual elegí un número así. Yo podría haber puesto 6 o cualquier otra cosa, ¿cierto? Pero así nos va a quedar. En definitiva va a ser 1 sobre J. Aquí nos va a quedar obviamente un tercio, ¿cierto? Y eso va a estar en ohm. ¿Ya? Esto de acá va a ser igual a 3 dividido en J, ¿cierto? Pero esta no es una forma, la verdad, muy práctica de trabajar, porque nos está quedando la J en el denominador. ¿Se acuerdan ustedes a qué lo que era igual esto? 1 sobre J. ¿Cómo lo podía representar yo según lo que vimos en el repaso de números complejos? Lo pueden escribir en el chat, como lo pueden comentar. ¿A qué era igual eso? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Quizás no se acuerdan. Vamos a ver aquí lo que era. Decía yo que esto, nosotros lo podíamos, ¿cierto?, multiplicar por menos j y dividir por menos j. Esto claramente es un 1, no está afectando nada. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de quitar los j del denominador. Nosotros queremos que siempre quede multiplicando algo en el numerador, porque eso vamos a decir que es la parte imaginaria, ¿cierto? En cambio así no nos sirve. ¿Ya? Entonces hacemos eso, arriba nos queda menos j, abajo nos queda menos j cuadrado. ¿Ya? Si ustedes se acuerdan que el j estaba definido así, j era igual a raíz de menos 1. Si esto yo lo llevo al cuadrado, ¿qué me queda entonces? Menos 1, simplemente. Por tanto, acá nos va a quedar menos j dividido en menos 1, ¿cierto? En definitiva va a ser menos j. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá. Y de hecho ustedes van a ver que esta expresión que tenemos acá es muy útil, porque cada vez que tengamos un capacitor, se va a presentar ese caso. ¿Por qué va a ser siempre que tengamos un capacitor? Porque de partida tenemos 1 sobre j, ¿cierto? Así que partimos diciendo que el número va a quedar multiplicado por un menos j.
que es la forma en que se representa esto generalmente. ¿Ya? Así que nos quedaría algo así. Menos J3. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Lo voy a ordenar un poco para que quede aquí como un recordatorio. Pero quiero saber si se entendió lo que hice yo para dejarlo expresado como menos J3. ¿Ya? Les lanzo la pregunta, respondan por favor. Si no se entiende, pongan que no nomás. ¿Ya? Yo por mientras voy a dejar ordenado esta demostración que hice, que la habíamos hecho también en la clase pasada, pero nunca está de más, ¿cierto? Como un recordatorio. De hecho, ¿saben qué? Para que quede bien ordenado, lo que voy a hacer es, voy a poner eso acá en un cuadro. ¿Ya? Y en definitiva, nosotros no vamos a dejar 1 sobre j, le ponemos directamente menos j algo que habría que calcular. O sea, no hacemos el paso completo, ni menos hacemos la comprobación. ¿Para qué? ¿Cierto? Ahí nos queda esto para acá. Vamos a encerrarlo así. Lo cortamos, vamos a cortar. Y lo pegamos por acá. Y se corrió ahí. Ya. Y también vamos a dejar esa expresión, porque era una de las propiedades que vimos. ¿Se fijan por qué se requería hacer ese pequeño repaso? No era como que fuéramos a ver un curso completo de números complejos, ¿cierto? O de variable compleja. Pero lo justo y necesario para poder trabajar en estos casos y que no nos quede la duda de cómo se hizo, ¿cierto? Bueno, nos puede quedar la duda igual, pero la idea es que tengamos herramientas para poder resolverlo. ¿Sí? Esa es la idea. Vamos a poner esto así. Ahí, ¿ya? Y eso es un recordatorio. Vamos a dejar en morado. Recordatorio. ¿Ya? Ahora, una vez que ya calculamos los valores del ZL y el Z sub C, podemos entonces calcular nuestra impedancia equivalente, o sea, aplicando lo que les decía yo, que serían las mismas propiedades y las mismas relaciones que teníamos con el caso de los circuitos, ¿cierto? Así que ahora vamos a calcular acá, vamos a poner el valor. A ver. ZC, o perdón, ZL, ¿cuánto era? J4. Y ZC sería menos J3, ¿cierto? Ahí lo tenemos. Y con eso podemos calcular. ¿Saben qué? Me voy a llevar este circuito hacia abajo, total. Por una primera vez hacer un paso más no perjudica en nada, ¿cierto? O sea, sea más claro lo que estamos haciendo. ¿Ya? Lo vamos a poner acá. Ahí lo ponemos. Entonces, y aquí con esto podemos entonces empezar a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a, por ejemplo, a ver si están en serie o en paralelo. Y ustedes pueden ver que claramente aquí están en serie, ¿cierto? ¿Ya? Ya que comparten la misma rama, forman parte del mismo camino, por decirlo así. La corriente que lo circularía si le pusiéramos una fuente entre A y B sería exactamente la misma, ¿cierto? Así que están en serie. Vamos a dar un nombre cualquiera, vamos a poner RA, ¿ya? Y ese, perdón, ZA, porque estamos trabajando con impedancias ahora, ¿cierto? ZA va a ser igual a la suma de ambos, ¿cierto? Va a ser entonces 3 más J4. Y eso va a ser nuestra impedancia ZA. ¿Sí? Simplemente lo sumamos, porque está en serie. Después de eso nos queda un paralelo, ¿cierto? Que estaría acá. Ponerlo ahí. Paralelo. ¿Cómo sería ese paralelo? Va a ser, o le vamos a decir que se va a hacer simplemente su valor Z sub B, ¿ya? Igual a qué cosa? A ZA por este valor, ¿cierto? Vamos a calcular. Menos J3 por... Esto lo podemos dejar expresado así, ¿eh? Porque esto lo podemos poner a la calculadora si así lo queremos. Paralelo con el ZA, ¿cierto? Y por último, nos va a quedar, ¿cierto? Ese elemento que calcularíamos como y llamaríamos ZB, nos va a quedar, ¿de qué manera conectado con él? ¿Lo pueden escribir ustedes en el chat? ¿Cómo nos quedaría conectado a eso? Voy a dibujarlo por mientras. Fíjense que si yo pongo un bloque así, como una especie de rectángulo, estoy indicando que es un elemento que puede ser cualquier cosa. Puede ser capacitor, puede ser resistor, puede ser inductor, o una combinación de ambos. ¿Ya? Es una forma como más general de ponerlo así. ¿Ya? ¿Cómo nos quedaría entonces el resultado final? Obviamente me refiero a una vez que lo hemos juntado, ¿cierto? Vamos a elegir otro color por acá. Vamos a poner un color. Acá vamos a poner un color diferente. Vamos a poner un color naranja. Acá lo juntamos y sería entonces igual a lo siguiente. Sería
R equivalente, perdón, Z equivalente, todavía no me acostumbro, igual a lo siguiente, a la suma de ambos, ¿cierto? Sería entonces ese resistor de 1, tenemos acá nuestra impedancia Z sub B, ¿ya? Z sub B más 1. Eso sería NOM, obviamente, ¿ya? Y con eso podríamos resolver. Aquí, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a ocupar la calculadora, ya que hemos estado trabajando con ella. Vamos a darle uso. Ya, ahí tenemos la calculadora. Vamos a borrar acá. Lo primero que voy a hacer es poner entonces nuestro número, el ZA. Voy a calcular el paralelo, ¿cierto? Que tenía pendiente, que no lo calculé a mano. Voy a poner el ZA entonces. Vamos a ponerlo acá. Sería 3 más J4. 3 más, aquí ponemos el 4, ¿cierto? Recuerden que el J, o en este caso la unidad imaginaria, lo ponemos con second y el botón catalog, para que salga ese I especial. No ocupamos ese I de lo que sería, por ejemplo, el de acá, que sacaríamos con el alfa, ya porque ese I es diferente y no corresponde, ¿ya? Una vez que tenemos eso, podemos entonces calcular. Vamos a hacerlo a mano primero, ¿ya? Yo les he comentado a ustedes que yo tengo funciones acá programadas, entre esas tengo programado el paralelo, pero para que se entienda bien lo vamos a hacer primero así. Ya, y eso lo vamos a multiplicar por el J3, o el menos J3 en realidad. Menos J3. Con el menos pequeño, ¿cierto? Le ponemos ahí 3. Y eso lo vamos a dividir en la suma de ambos. Paréntesis. Recuerden que se hace falta poner paréntesis acá para que no hayan dudas respecto a lo que estamos haciendo. Le ponemos 3 más J4. Esto lo podríamos hacer a mano sin ningún problema, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer con la calculadora. Más, aquí sería en este caso menos J3. Una vez el menos nomás, ya. Menos J3. Ahí, ¿cierto? Y con eso estamos listos para entonces calcular el valor. Vamos a ver qué nos da. Me quedó ese número. Estaría en forma polar. ¿Ya? Yo lo podría obtener también en forma rectangular si voy a modo, cambio aquí las variables, vamos a cambiar el formato complejo a rectangular. Con eso me va a entregar el resultado de esa manera. Ahí, vamos a tomar el número y vemos que nos da. Nos da 2,7,3, perdón, 2,7 menos 3,9 J, ¿cierto? Lo vamos a representar como queramos. Después de eso, nos quedaría entonces sumar simplemente 1, ¿cierto? Más 1, porque es lo que nos queda acá al momento de calcular esa serie, ¿cierto? Ahí. Sería entonces 3,7 menos 3,9 J. ¿Ya? Recuerden que como es una parte real, únicamente la que tiene ese 1, se suma a la parte real. ¿Ya? No modifica en este caso la parte imaginaria. Con eso, entonces podemos llegar al valor que tenemos ahí, que sería 3,7 menos, vamos a poner acá, 3,9 J. O J 3,9 también, si lo queremos ver así. Menos J 3,9. Oh. Esto lo podemos representar también en forma polar, que es lo que vamos a hacer ahora. Para eso, simplemente vamos a tomar el número que tenemos, este número acá. Exacto, sí, allá, muy bien. Modo, vamos a cambiar a polar, nuestro formato complejo. Lo cambiamos, Enter, y le damos Enter nuevamente. Y ahí nos dio el número como sería, ¿cierto?, en forma polar. Vamos a usar 4 cifras significativas, ¿ya? 5,376 con ángulo de menos 46,51. ¿Se acuerdan que le decía yo eso de que como que truncamos en 4, pero esa última la aproximamos? Esa es la forma que se ocupa muchas veces en física también, ¿ya? Y que ocupamos en eléctrica. Y ahí tendríamos entonces el resultado. ¿Ya? Hasta acá. ¿Cómo vamos con los resultados obtenidos? ¿Se entiende lo que hicimos recién? Partimos primero, como le decía, convirtiendo nuestros valores o nuestros elementos a impedancia. Para eso ocupamos la tabla que tenemos acá, ¿cierto? Tomamos en cuenta que los resistores quedaban tal cual, no había que hacer ningún cambio, y el caso de los inductores y capacitores es diferente, porque ahí dependen de nuestra frecuencia angular, ¿cierto? Así que muy importante eso, dependen de la frecuencia. No es lo mismo que yo tenga una frecuencia de 100 revoluciones por segundo o que tenga de 5, por ejemplo. No. Vamos a verlo también por la parte B de este problema, ¿ya? Y luego de eso, una vez que teníamos las impedancias, fuimos simplemente calculando, haciendo agrupaciones en serie, paralelo, obviamente en circuitos más complejos quizás tendríamos que realizar una conversión delta estrella, ¿cierto? O estrella delta.
Eso vamos a ver un poco más adelante, la ayudantía de hoy día también lo van a ver así, ¿ya? Pero me interesa saber si se entiende lo que acabamos de realizar. ¿Y se me acabó el café? Muy bien, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor me comentan, porque ahora lo que vamos a hacer es resolver el problema muy parecido a lo que acabamos de hacer. De hecho, probablemente me base en casi lo mismo y solamente cambie lo esencial, ¿ya? Dado que solamente cambia la frecuencia, ¿ya? Ya. Si alguien no entiende algo, por favor, es el momento. Para que me escriba, me comente, ¿ya? ¿Qué duda tiene? Porque como les digo, este es un problema muy, podríamos decir como de entrada, ¿ya? Por el hecho de que son unos pocos elementos y únicamente estamos pasando el dominio, este dominio fasorial, convirtiendo y calculando las impedancias, ¿cierto? Y luego agrupando, como lo habíamos hecho previamente en el curso. ¿Ya? No estamos haciendo nada de otro mundo, solamente que ahora es con números complejos. Me refiero respecto a lo que habíamos hecho. ¿Ya? Entonces, vamos ahora a trabajar con el otro circuito, en realidad con el mismo circuito, pero con una frecuencia diferente. Y ahí vamos a ver cuál es la impedancia. ¿Qué tanto cambiará? ¿Cierto? Porque entendemos que puede cambiar y que de hecho debe cambiar, ¿cierto? Vamos a cerrar acá y vamos a hacer ese cálculo. Voy a copiar y pegar lo mismo, ¿ya? Porque como ustedes pueden ver, los cálculos iniciales, la verdad que son tal cual. No hay un cambio significativo. Obviamente van a cambiar los valores, pero me puedo basar en lo mismo. Ahí, copiamos. Ahí, copiamos. Ya. Y me voy para acá. Vamos a cambiar, obviamente, el ZL y el ZC, ¿cierto? Ya. Y obviamente este va a ser el problema P. La frecuencia que teníamos en este caso era simplemente 3 radianes por segundo. Así que la vamos a cambiar. Cambiamos a 3 radianes por segundo. Y procedemos a calcular. Estos valores ya no tienen sentido acá, ¿cierto? Porque no van a hacer eso. Y procedemos. Vamos a calcular acá también. Vamos a borrar lo que haya que borrar. Acá también vamos a borrar, ¿cierto? Lo que haya que borrar. Eso no había que borrarlo, pero igual lo borramos, ¿no? Para que partamos desde esto ya limpio. ¿Sí? Creo que me faltó algo, no se me copió la tablita, ¿cierto? Pero igual, como les decía, en el caso del ZL, vamos a calcularlo así, como J omega L, ¿cierto? ¿Cuál es el omega? El omega en este caso es el nuevo omega, que sería de 3. ¿Ya? L va a ser el valor que tiene la impedancia. Y me parece que no lo anoté, se me quedó afuera. ¿Ya? Se me quedó fuera el valor de la impedancia. Ah, porque lo había borrado de... A ver acá. ¿Cuánto era el valor? O perdón, el valor de inductancia y la capacitancia. Era 2 para el caso de la inductancia y 1/6 para el caso de la capacitancia. Así que vamos a anotar eso, 2 y 1/6. 2 y 1/6 y vemos qué nos queda. 2 henrios, recuerden que es otra unidad, y este es 1/6 farad. ¿Ya? Así que ahora vamos a calcular. Para eso entonces vamos a tomar en cuenta esta expresión que tenemos acá. Ahí, J omega L. El omega, como les decía, era 3. La inductancia, que en este caso es el L, ¿cierto? Va a ser simplemente 2. Así que sería J por 2 y por 3. O en realidad por 3 y por 2. Es lo mismo, ¿cierto? Ahí. Nos queda entonces J6. ¿Ya? Sería el valor de nuestra nueva impedancia. Ahí. Sería J6. Y vamos a calcular el valor de nuestra inductancia, perdón, nuestra impedancia correspondiente al capacitor. ¿Ya? Así que esto va a ser 1 sobre J omega C, donde el omega es 3, que sería el cambio que tenemos, ¿cierto? Y nuestra capacitancia es 1/6. ¿Ya? Obviamente elegí esos números para que numéricamente no fuera tan complejo, sino que estuviera más en lo conceptual la dificultad. Nos queda entonces 1 sobre J, acá nos va a quedar simplemente un medio, ¿cierto? ¿Ya? Y esto, como habíamos visto, 1 sobre J es menos J, por tanto lo vamos a poder representar de la siguiente manera, como menos J2. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener en definitiva. Ya lo demostramos arriba. Ahí, menos J2. Voy a poner menos un poquito más abajo para que no se vaya a confundir con la otra línea. Y estamos listos para poder calcular. Vamos a ver qué sucede. Vamos a tomar este mismo circuito, ¿cierto? Y vamos a ir agrupando. Y de hecho yo podría
basarme en lo que tengo acá. ¿Saben ustedes que podríamos copiar prácticamente todo? De hecho, vamos a copiar todo prácticamente. Ir cambiando solamente lo que se requiera. ¿Ya? Así que eso voy a hacer. Así hacemos un uso más eficiente del tiempo. Vamos a copiar todo, ¿no? Y modificamos lo que se requiere. Y por acá copiamos, copié muchas veces y vamos a resolver. Ya, ahí lo tenemos. ¿Sí? Cambiamos los valores, sí. No se olviden que ahora teníamos que ese J4 era J6 para la frecuencia de 6 radianes por segundo. Que le ponemos acá J6, este va a ser menos J2, ¿cierto? J6 y menos J2. ¿Ya? Y con eso podemos calcular. ¿Qué cambio tenemos acá? Obviamente siguen estando en serie, ¿cierto? Estos que están ahí, están en serie, pero ahora va a ser 3 más J6, no va a ser más J4, ¿cierto? Así que lo cambiamos. ¿Qué más cambia? Este valor, ¿cierto? Lo operamos acá, nos cambia ese valor de acá, ¿cierto? Porque ya no es menos J3, sino que es menos J2. Así que lo modificamos. Vamos a borrarlo completo. Estoy borrando la línea que tengo ahí. Este símbolo, por si acaso, como le he mostrado en otras ocasiones, ¿cierto? Representa únicamente que están en paralelo. ¿Ya? O sea que hay que calcular el producto sobre la suma o el recíproco de la suma de los recíprocos, como lo quieran hacer ustedes. ¿Ya? Y por último, vemos que lo demás queda tal cual, ¿cierto? A excepción del resultado, porque nuestro ZB, que tenemos que recalcular, ¿cierto? Va a quedar en serie con ese elemento, que sería ese resistor de 1. También les recuerdo que los resistores no cambian, ¿cierto? Ellos no les interesa, por decirlo así, la frecuencia, sino que tienen su valor tal cual como es la resistencia. No hay una modificación mayor. ¿Ya? Y con eso entonces podemos recalcular esto. Calculamos nuestra impedancia equivalente. ¿Ya? Vamos a calcular y vamos a ver qué nos queda. Entonces, de hecho, incluso hasta las expresiones que tengo acá las puedo utilizar, para que vean, miren. Vamos entonces a 3,6, donde sumábamos, no, donde calculábamos el paralelo, ¿cierto? Acá. Voy a ir con cuidado, ¿sí? Aquí les recomendaría yo escribirlo de nuevo. Voy a ir modificando. Este primer número era 3 más J6, ¿cierto? Después eso se multiplicaba por J2, ¿cierto? Aquí le quitamos el 3, le ponemos el 2. Y se dividía por la suma de ambos, ¿cierto? Acá le ponemos el 3 más J6. J6, ahí sí. Y le sumamos acá el menos J2, ¿cierto? Le damos acá Enter y con eso estamos listos. Tenemos lo que sería nuestro número en forma polar. Pero yo lo quiero representar primero en forma rectangular, así que eso voy a hacer. ¿Ya? Voy a ir a modo, voy a cambiar el formato complejo de polar a rectangular. Le voy a dar Enter una vez, le doy Enter de nuevo. Y ahora este mismo número que tenemos ahí, seleccionado como en negrita, o con sombreado negro, ¿cierto? Le damos Enter. Y ahí nos va a entregar el resultado así, como sería en este caso en forma rectangular. ¿Ya? ¿Qué nos queda entonces con ese resultado? Pueden ver que ese sería el ZB, ¿cierto? Porque hicimos el cálculo del paralelo. Nos quedaría únicamente sumarle el 1. Le sumamos el 1, le ponemos más 1, le damos Enter y ahí nos da el valor. 1,48 menos J2,64, ¿cierto? Y me parece que esos números de hecho son exactos. Esos números deberían ser exactos. Sí, son exactos. ¿Ya? Lo anotamos y vamos después a calcular cómo se vería en este caso en forma polar. Voy a ver dónde está el negro. Ahí está el negro. Ya, 1,48. 1,48 menos J2,64, ese 2 lo vamos a arreglar un poquito, ¿ya? Ohm. Y para calcular lo que sería la forma polar, simplemente vamos nuevamente a la configuración, en modo, o mode, nos vamos acá, ¿cierto? A formato complejo, cambiamos a polar, bajamos, le damos Enter una vez, le damos Enter otra vez, y a este número que tenemos ahí le podemos dar Enter, ¿se fijan? Y nos va a calcular. Nos dice que ahora el número es 3,027, le vamos a dejar, 4 cifras significativas, con ángulo de menos 60,72. 72, ¿sí? Está bien. Ahí, ohm. ¿Ya? Y tendríamos las dos formas en que se representan ambos números. Hasta acá. ¿Cómo vamos con esto? ¿Se entiende lo que acabamos de realizar? Les pido que por favor vayan votando. Mientras yo hago lo siguiente, miren. ¿Ya? Si tienen alguna duda, por favor, es el momento, ¿ya?
salvo que de plano no hayan estado en el repaso de números complejos, por lo que hemos estado revisando hasta ahora. Ahí quizás es como que les puede parecer medio raro todo esto, pero en sí va en línea con lo que hemos estado revisando, ¿cierto? Ahora ya estamos aplicando lo que sería esta representación. Voy a hacer un pequeño dibujo acá para bosquejar, por decirlo así, cómo estaría representado nuestro número, dónde estaría. ¿Ya? J imaginario, le ponemos acá la parte real. Fíjense bien que nos están diciendo de que el número tiene una magnitud de aproximadamente 5, algo. Yo creo que para dibujarlo me queda mejor esto, ¿cierto? Vamos a ponerlo por acá. Esto es totalmente aproximado, ¿ya? Es número positivo, así que nos queda la parte real por acá, pongamos, ¿ya? Y la parte imaginaria negativa es como un poquito mayor, la mujer por acá, más o menos, ¿cierto? Quizá un poquito más allá. Y nos queda así. Claramente el ángulo es negativo y es un poquito, podríamos decir, mayor que el menos 45, lo cual es lógico porque justamente tenemos un poco más de parte imaginaria, ¿cierto? Vamos a mover acá la regla para hacerlo un poco mejor. Y vemos cómo nos queda el número. ¿Ya? Si alguien no ha visto el repaso de números complejos, le recomiendo mucho que lo revise, ¿ya? Porque, como le digo, no vamos a ver temas así tan complejos respecto a estos números, pero sí se requiere. ¿Ya? Miren, me quedó como menos 44, pero bueno, no sirve igual. Vamos a poner en azul. En azul, vamos a poner. ¿Ya? Y es como que nuestro número estaría ahí, ¿cierto? Nuestro Z equivalente. ¿Ya? Ahí, ¿cierto? Y es como aproximadamente menos 46,51, ¿cierto? La magnitud es la que nos indicaron ahí. Se dan cuenta que en realidad hay consistencia, ¿cierto? Esto sería menos 3,9 porque puse el J arriba, ¿cierto? Ahí, aproximadamente. Y si quisiéramos hacer lo mismo para el caso de nuestro otro número obtenido, vemos que claramente cambió el número, o sea, nos quedó diferente. Tenemos magnitud de 3,027 y arriba teníamos de 5,376, ¿cierto? El ángulo era menos 46 y aquí es menos 60, o sea, es un número totalmente diferente. ¿Ya? Solamente con ese cambio de nuestra frecuencia, ¿cierto? Vamos a poner acá, esto es solamente un bosquejo, estoy buscando ser así que sea exacto, ¿cierto? O exacta la representación que tenemos. Ahí, es para tener una idea solamente. Tenemos que es 1,48, pongámoslo acá, y otro, claro, es mucho más grande, como por acá, negativo también, vamos a ponerlo por ahí. ¿Ya? Este va a ser un menos 2,64, este de acá va a ser 1,48, ¿ya? Y el ángulo claramente va a ser 60, o menos 60, por ahí. Vamos a ver qué tan cerca quedó mi dibujo. Mi dibujo no quedó muy cerca, la verdad, quedó como con 50. Ay, que tiene como 57. Ya no estaba tan lejos. Ahí. Ya, y lo vamos a dejar representado, ¿cierto? Ahí. Sería entonces este nuestro Z equivalente para este caso. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces la diferente representación. ¿Dudas? Cualquier duda que tengan. Este sería nuestro primer ejercicio. Como les decía, podríamos resolver problemas tal como los que hemos visto al principio del curso respecto a cálculo de resistencias, pero ahora con impedancias, ¿cierto? Y algunos podría darse el caso que tuviéramos que hacer alguna conversión delta estrella sin ningún problema. Así que no falten ayudantías. Ahí se va a hacer un pequeño repaso de números complejos y además se va a hacer cálculo de las impedancias equivalentes. Así que para que aprovechen de ahí. Bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos entonces la próxima clase, el viernes, donde vamos a empezar a ver qué pasa con las fuentes que vamos a tener en estos circuitos, porque vamos a tener que hacer también algunas conversiones para poder empezar a trabajar y aplicar lo que hemos visto previamente. ¿Ya? Así que bueno, que estén muy bien. Chao, chao.